Era la noche más esperada y ansiada, como cada año, la noche del 31 de octubre, 34º día del año del calendario gregoriano y número 305 en los años bisiestos. El viento soplaba, la luz de la luna jugaba a hacer sombras macabras y las aves nocturnas amenizaban con sus cánticos embrujados. Conocida por muchos como la fiesta de Halloween, la noche de brujas o de difuntos, pero conocida por todos como la noche reina del misterio, de lo mágico y lo paranormal, en la que los difuntos se alzan de sus tumbas y se pasean entre los mortales. Solo los más osados disfrutan burlando a la muerte, y los más sensatos prefieren dejar a los muertos descansar en paz. Tristán y su grupo de amigos llevaban meses esperando esa noche. Compartían la pasión por el misterio y no tenían miedo a nada, o eso creían. Tenían un plan perfectamente planeado con meses de antelación. Acudirían a medianoche al cementerio leonés. Su misión era arriesgada, no apta para cualquiera. Franquearían la gran puerta de entrada, atravesarían el camposanto esquivando tumbas, lápidas e inmensos panteones de frío mármol, para una vez en la parte central del cementerio sentarse bajo la luz de la luna, que en ese momento podría ser su aliada o su enemiga, jugando a proyectar siluetas macabras para castigar la imaginación de los allí presentes. Una vez sentados, se abrigarían y compartirían mantas, pero dejando que el viento les golpease en sus rostros y les silbe sus oídos, para hacer la velada más tétrica aún. Solo así, bajo ese clima espeluznante y tras contar historias de terror, podrían llevar a cabo su verdadero objetivo, hacer la Ouija. Del francés oui y del alemán ja. Una manera de hacer espiritismo tan antigua como usada a lo largo de los siglos. Una forma de contactar con aquellas ánimas que no han encontrado aún su camino. En sus mochilas llevaban linternas, cámaras de fotos, grabadoras de sonido. Sin duda irían en busca de una noche llena de terror. En una bolsa llevaban el tablero de Ouija preparado y un vaso de cristal. Esa noche era la más propicia para realizar el mal llamado juego de Ouija. A la hora acordada, el grupo de amigos se reunió. No faltaba nadie. Todos estaban preparados y ansiosos para adentrarse por el ya frío y oscuro camino al cementerio leonés. Aún les quedaba un buen trecho hasta llegar al camposanto, situado a las afueras de la ciudad. A su paso, los cipreses jugaban a hacer formas misteriosas, que junto con el frío y el sonido del viento, hacían que los ánimos iniciales se fuesen disipando por momentos. En el trayecto reinaba el silencio de los muchachos, interrumpido en ocasiones por el cántico de aves y por sus propias pisadas, que hacían crujir maderas y ramas de árboles. La humedad se sentía, el frío cada vez era más intenso. La luz de las linternas iba de un lado para otro, como luciérnagas enfurecidas. De pronto, iluminados y resplandecientes ante la luz de la inmensa luna, pudieron ver de lejos los enormes panteones cercados por los muros del cementerio y la enorme puerta que debían franquear. Llegados a ese punto, observaron bien la verja de entrada. Los barrotes eran altos y afilados, pero perfectamente podrían escalar y franquearlos, así que se pusieron manos a la obra. El silencio reinaba en las inmediaciones del aislado cementerio, como en su interior, y el grupo de jóvenes ya se encontraba dentro, en plena noche, en el cementerio leonés. Nunca habían hecho nada semejante, pero la ocasión lo merecía. Comenzaron a pasear,
lentamente entre los pequeños caminos llenos de tumbas. El grupo de amigos era pequeño y avanzaban pegados unos a otros. Por momentos se detenían a leer algunos de los nombres grabados en las lápidas o la fecha de defunción, que por cualquier motivo les llamaba la atención. ¿Quién sabe si serían los espíritus propietarios de las tumbas los que quisiesen captar las miradas hacia sus lápidas? Quizá tendrían algo que contar. Llegaron al lugar deseado, la zona de los panteones. Enormes ángeles alados de mármol, con caras compungidas de dolor, que lloraban eternamente la muerte del que guardaban en su interior. Verdaderas obras de arte esculpidas a mano. Y entre estos panteones, el grupo de amigos posaron sus mochilas en el suelo, colocaron sus linternas, se sentaron y se taparon con sus mantas. Tenían suerte por la gran luna llena que había, que por ahora jugaba en su favor y les iluminaba evitando quedar casi oscuras en aquella noche de Halloween. Todo sucedía tal cual lo habían imaginado durante tanto tiempo. Lo que no pensarían es que todo comenzaría a torcerse. Al poco tiempo de acomodarse en el suelo, algo sonó, un ruido cercano. Tristán quiso atribuir el sonido de algún animal, pero sus amigos no quisieron creérselo del todo. Continuaron contando historias de terror unos cuantos minutos, lo que resultó paradójico, pues sirvió para tranquilizar al grupo tras el ruido escuchado, y todos los amigos se enfrascaron en sus historias. Poco durarían las narraciones, pues otro ruido interrumpió bruscamente la locución. Todos callaron, algunos temblaron. «Es un animal», volvió a decir Tristán, quien podía presumir que era el único de los allí presentes que estaba sereno. Pero a los pocos segundos, otro ruido aún más cerca volvió a interrumpir. De pronto, los compañeros se abrazaron unos a otros en señal de pánico, y el más joven de todos, Gabriel, se levantó. «¡Yo me voy de aquí ya!», gritó. «De eso nada. Tú te quedas aquí, que aún no hemos hecho ni la ouija», le contestó Tristán. Todos callaban, menos Tristán, que intentaba mantener el ritmo de la noche, quitando hierro al asunto. Minutos más tarde, convenció a sus amigos para proceder a sacar el tablero de ouija. Finalmente, lo colocaron debidamente, pues era una noche única la que estaban viviendo y no querían ser cobardes, ya que lo habían planeado todo con mucha determinación. Pero parecía que una vez dentro del cementerio, la valentía se iba disipando y los jóvenes estaban en alerta ante cualquier otro ruido extraño. En silencio iban a proceder al espiritismo. Posaron sus dedos índices ligeramente sobre el vaso, que debería desplazarse sobre las letras. Esperaban una respuesta de algún ánima que desease comunicarse con el mundo terrenal. El viento comenzó a soplar cada vez más violento, emitiendo unos sonidos aterradores en el golpeteo contra las lápidas, como presagiando algo que estaba por ocurrir. Los murciélagos volaban raudos sobre sus cabezas, pero los jóvenes estaban empecinados en que era la noche de Halloween y debían vivir a toda costa una aventura misteriosa y contactar con los muertos. Desgraciadamente, no prestaron atención a las señales. Tras varios minutos esperando a que el vaso se desplazase por el tablero, sin éxito ninguno, iban a desistir, totalmente decepcionados, pues ¿cómo iba a ser posible que en un cementerio ningún espíritu quisiera contactar con ellos? ¿Acaso no existen los fantasmas? No podría ser posible que todo lo que creían se desmoronase. De pronto, un enorme estruendo paralizó a los allí presentes. Todos los jarrones de cerámicas que pendían llenos de flores de algunas tumbas cayeron estrepitosamente al suelo, haciéndose añicos, como empujados por una mano misteriosa.
y las flores que estaban en su interior salieron disparadas, movidas por el viento. El sonido de la caída de los floreros se agravó considerablemente debido al eco que ofrecían las tumbas, acentuado además por el silencio de la misteriosa noche. Los muchachos arrancaron rápidamente sus dedos del tablero de Ouija, se levantaron y se agarraron los unos a los otros. El susto fue tan grande que casi podían escuchar el latido de sus corazones. Pero pronto, el mismo muchacho quiso calmar a sus amigos, echándole la culpa al viento que cada vez soplaba más violento. Es cierto, pensaron todos, había sido el viento. ¿Qué si no? Pero de pronto se dieron cuenta que algo había cambiado en el ambiente. El viento había cesado. Todos sintieron un intenso frío que les helaba la cara. Los muchachos volvieron a sentarse algo más tranquilos, cuando de repente un miembro del grupo emitió un grito ahogado mientras señalaba el tablero de Ouija. Sus ojos parecían salirse de las órbitas al comprobar que el vaso se había movido de su sitio. Ya no estaba en el centro del tablero, sino en un extremo. «Pudo moverse al levantarnos», explicó Tristán, quien parecía el más escéptico. Todas las miradas estaban fijas en la Ouija, expectantes de que aquel vaso se moviera. Desde aquellos gigantescos cipreses que se elevaban desde el subsuelo, las aves nocturnas amenizaban con sus cánticos incomprensibles, y podían otear a un grupo de jóvenes sentados en círculo, con sus linternas, tapados con mantas, pendientes de que un vaso, que actuaba de comunicador entre la vida y la muerte, se moviera. Y así lo hizo. El vaso comenzó a moverse lentamente. El vaho de las respiraciones se reflejaba en el ambiente como una nube misteriosa. Todos estaban nerviosos desde el movimiento del vaso, pues, aunque querían contactar con el más allá, realmente no sabían ante qué se estaban exponiendo. El vaso comenzó a coger más velocidad y a desplazarse entre las letras sí y no, colocadas en el tablero, una en un extremo izquierdo y la otra en el derecho. El vaso parecía estar ensayando. Uno de los chicos comenzó a formular las preguntas protocolarias que se suelen realizar en el espiritismo. ¿Quién eres? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Conoces a alguien de aquí? El vaso paró de moverse. Se detuvo unos segundos y comenzó a desplazarse letra a letra, tratando de responder elocuentemente las preguntas que le formulaban. El espíritu les decía que era el antepasado lejano de uno de los chicos allí presentes, que había fallecido de muerte natural debido a su avanzada edad, y les había advertido que no debían estar allí. Pronto pareció que la comunicación con ese espíritu se había acabado sin saber por qué. El vaso estuvo inmóvil unos segundos y otra vez comenzó a moverse y a saludar. Era entonces otro espíritu quien trataba ahora de comunicarse con ellos. Se trataba de un niño de 7 años que había coincidido con Gabriel cuando tenían 9 años en un hotel de vacaciones. Se habían conocido ahí y habían jugado a diario en la piscina. Luego, nunca más se volvieron a ver. A los 2 meses, el pequeño enfermó gravemente y murió. No le dolió demasiado, porque los médicos le daban muchas pastillas para calmarle, dijo. Ahora, no se sabe por qué extrañas circunstancias, aquel niño quería hablar con su amigo. Ni siquiera Gabriel podría explicarse cómo se acordaba de él, ya que tuvo que hacer mucho esfuerzo en su memoria para recordar vagamente al pequeño. Ese momento les estaba resultando fantástico, pues acaban de contactar con fantasmas, en un entorno maravilloso para ello y de lo más lúgubre. Estaban pasando la noche de sus sueños. Tenían la sensación que había una gran sobrecarga de espíritus que peleaban por entablar comunicación con ellos. Muchas fueron las veces que el fantasma estaba comunicándose. De pronto el vaso paraba unos instantes y reanudaba el movimiento. Volvía a saludar y era otro espíritu diferente, sin volver a saber nada más del anterior fantasma. Así, en repetidas ocasiones. Los minutos iban pasando
y los jóvenes ahora estaban muy concentrados en su tablero de Ouija, olvidándose del reloj y de la ubicación donde se encontraban. De pronto, el frío en el ambiente se había acentuado y una extraña sensación de angustia se apoderó de los presentes. Todos sintieron un extraño olor putrefacto. El vaso corría en círculos por el tablero como apuntando a cada uno de los presentes. Cada vez iba más rápido hasta el punto que tuvieron que retirar sus dedos debido a los choques producidos por sus brazos. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando el misterioso vaso seguía solo con su ritmo sobre el tablero de Ouija. De repente, se detuvo en seco y escribió un mensaje: «Te estoy esperando». Los jóvenes no comprendían a qué se refería, ni a quién, pero en sus mentes rondaba la posibilidad de que esas palabras fuesen dirigidas a alguno de ellos, especulando sobre su muerte. Gabriel, más atrevido, pues ya había hablado con su anterior amigo fantasma, preguntó que a quién se refería, que dónde le esperaba y por supuesto que quién era ese espíritu. El vaso continuó sus giros vertiginosos alrededor del tablero antes de contestar, lo que jamás quisieron leer. «Me dirijo a uno de vosotros», pero no concretó a quién, y añadió algo terrorífico: «Uno de vosotros va a morir». Todos se alarmaron y algunos gritaron. Lo que había comenzado como un juego ya no lo era. Nadie quería continuar, ni siquiera estar ahí. Hasta Tristán, el más valiente, quería largarse de ese lugar cuanto antes. Miraron el reloj y uno de los miembros del grupo exclamó estremecido que eran las 3:03 de la madrugada. «¿Y qué?», preguntó Tristán. «La hora de las brujas ya ha pasado hace rato, tras la medianoche». «Os equivocáis», replicó el joven. «Estamos justo en la hora del demonio, la hora maldita», exclamaba nervioso. «Las 3 de la mañana es la hora en que los demonios y seres malignos salen», comentaba en voz muy baja para evitar ser escuchados por alguien o algo indebido. «Esta hora es elegida precisamente porque es una especie de reto a la divinidad, ya que es el lado negativo. Se supone que el 3 representa la Divina Trinidad y que Jesús murió a las 3 de la tarde, a la edad de 33 años, y que si las 3 de la tarde es el lado positivo, las 3 de la mañana es el lado negativo». Todos se sobresaltaron aterrados y alguien preguntó entre gritos quién era ese espíritu. Una pregunta que jamás debió ser formulada. El vaso frenó bruscamente y, como deseoso de responder, comenzó con un ritmo más calmado, dirigiéndose con precisión a las letras de su nombre. Y todos los allí presentes pudieron leer, al completar las letras, el horrible nombre: Satán. Al acabar de señalar la última letra, el vaso explotó con un fuerte estruendo, saltando los cristales sobre los cuerpos de los presentes, con la intención de herirlos. La histeria se apoderó de los presentes de tal manera que trataron de huir rápidamente de aquel lugar. Dejaron todos los utensilios allí, no repararon siquiera en las linternas, pues salieron en estampida del lugar donde se encontraban, sentados entre panteones. Fue el peor momento de sus vidas. Querían salir de allí cuanto antes y parecía que el camino se llenaba de obstáculos. De noche, sin linternas, aunque reflejados por la luz de la luna, quien era su única aliada, trataban de cruzar caminos llenos de tumbas. Era una enorme carrera de fondo donde parecía que la meta se alejaba cada vez más, en lugar de estar más cerca. ¡Fantasmas! ¡Esas luces! ¡Miradlas! ¡Son los candelabros de los muertos!, gritaba Tristán, el que hasta el momento era el más tranquilo y escéptico de todos. Pero solo él veía esas luces de las que hablaba. El muchacho había entrado en un estado de pánico. La carrera por fin estaba a punto de concluir. Ya veía la puerta del cementerio, la cual, para asombro de todos, estaba abierta. Había sido la carrera más rápida que disputaron en sus vidas. A pesar
de las múltiples caídas producidas por el terreno irregular y la velocidad a la cual sus piernas no estaban acostumbradas a correr. De pronto, mientras todos corrían, Tristán se detuvo de golpe como hipnotizado. Continuaba gritando y diciendo que veía esos fantasmas y que estaban allí, que venían a por ellos. El joven parecía estar embrujado viendo algo que solo él podía describir. «¡Vamos, Tristán! ¡Ahí no hay fantasmas! ¡La puerta ya está aquí! ¡Vámonos!», le gritó Gabriel, tratando de que retomase su marcha para salir cuanto antes de aquel sitio horrible. «¡Vienen a por nosotros! ¡Vienen a por nosotros!», gritaba aterrado una y otra vez Tristán, parado en el mismo sitio, mirando algo incomprensible para los demás. El resto de amigos iban saliendo a toda velocidad del cementerio, rebasando la enorme puerta entreabierta. Todos sus amigos desde fuera del camposanto gritaban a Tristán para que saliera, y este, en un momento de lucidez, desprendió su mirada de esos entes que veía y la dirigió a la puerta del cementerio. Entonces comenzó a correr con viveza para salir de allí cuanto antes. El resto de muchachos estaban ya varios metros por delante. Tristán corría sin mirar atrás y estaba a punto de franquear la puerta de travesaños afilados cuando notó que algo helado le agarró por detrás. Intentó avanzar y luchar, pero notó la fuerza del brazo helado que le agarraba el abrigo y se estremeció de tal manera que no quiso ni mirarle. Allí, en aquel siniestro cementerio, bajo la luna y el sonido de las aves que parecían entonar canciones de terror, ante esos fantasmas que solo él veía y el miedo que recorría su cuerpo, su corazón no pudo soportar la potencia de sus latidos ni el terror vivido. El corazón de Tristán se paró para siempre. A la mañana siguiente, en el frío cementerio leonés, el guarda del cementerio llevaría la peor sorpresa de su vida. Bajo un árbol, ateridos de frío, con rostros morados casi cadavéricos, abrazados unos a otros y en estado de shock, encontró a un grupo de amigos, los cuales tardaron mucho tiempo en pronunciar palabra de lo allí vivido. Lo peor fue cuando se acercó a la puerta del cementerio. Desde lejos ya vio que la puerta estaba abierta, pero los árboles le impedían verla con claridad. Se sobresaltó, pues él la había cerrado con doble candado al terminar su jornada el día anterior, y solo él tenía las llaves. ¿Qué hacía esa puerta abierta? ¿Quién pudo haberla abierto? Cuando se acercó, el horror se mostraba ante sus ojos. No daba crédito a lo que el terrible destino le había deparado en aquella triste mañana. Pudo ver cómo el cuerpo de un chico pendía colgado de la parte trasera de su abrigo en uno de los afilados travesaños de la puerta, y su cuerpo, enganchado al barrote, yacía congelado por el frío. Sus ojos estaban abiertos y jamás pudo olvidar la sobrecogedora expresión de terror de su rostro. Aquel chico, Tristán, había muerto de terror. Cuando atravesaba la puerta del cementerio, la capucha de su abrigo se había quedado enganchada en uno de los afilados barrotes de la puerta. Notó el frío hierro y pensó que sería la mano de aquellos fantasmas que solo él veía y que pretendían capturarlo. El pánico se apoderó de él y no le permitió mirar hacia atrás donde podía haberse desenganchado. El pánico hizo que su corazón se parase. Sus amigos jamás olvidaron aquella trágica noche y nunca volvieron a hacer la ouija. La muerte de Tristán pasó a formar parte de una leyenda, la leyenda del cementerio leonés. Pocos minutos antes de fallecer, solo él veía esas ánimas que quizá venían para llevárselo al otro lado. Quizá ya estuviese escrito su trágico destino, o igual la ouija lo sentenció cuando anunció la muerte de uno de ellos. Algunos creen
que fue el mismísimo Satán quien sentenció en ese instante su trágico final.